En la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami se realizó un evento dedicado a las presas políticas cubanas y fue patrocinado por la Asociación Cubanoamericana de Abogados. Ahí en la ermita exigieron la liberación inmediata de esas mujeres que aún siguen presas en Cuba por causas políticas, y también se escucharon los testimonios de expresas políticas cubanas históricas sobre el calvario que vivieron en las prisiones de la dictadura de Fidel Castro. Hoy le damos la bienvenida aquí en Al Punto Florida, y es un honor para mí tenerlas en el programa, a las expresas políticas cubanas históricas Ana Lázara Rodríguez y Genoveva Canaval. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Por venir al programa. Como dije, es un honor que estén aquí porque verdaderamente son íconos de nuestra historia, de la historia de Cuba, de valentía, de decencia, de tantas cosas. Y yo quería que la gente nueva conozca esta parte de nuestra historia y otra gente no tan joven que quizás la desconocen. Ana Lázara, si me lo permite, ¿cuántos años estuviste en prisión? 19 años, 9 meses. Sí, que casi 20 años. Casi 19 años, 9 meses. ¿Y usted, Genoveva? 6 años. 6 años. Ahora yo le quiero preguntar a ambas y vamos a llevar a cabo una conversación. Ana Lázara, ¿qué es lo que recuerdas de esos castigos que fueron ustedes sometidas? Yo lo que recuerdo es la forma sistemática en que ellos trataban de ahogar nuestras voces. De doblegarlas a ustedes. O sea, ellos utilizaron métodos psicológicos, métodos físicos, golpes. Por ejemplo, en ocasiones estábamos 9 meses sin visita, sin correspondencia, y entonces nos llevaban para la celda solitaria. Y entonces en la celda solitaria de pronto las mamás que hacía 9 meses que no veían a sus hijos, les llegaba un telegrama donde decía que los niños o las niñas estaban graves en un hospital. Diga usted. Claro, para desesperar a la presa política. No, y entonces que la única opción para verla viva todavía era que depusiera su actitud. La primera vez quizá timaron a esa madre en el aspecto que la pusieron a sufrir, pero casi inmediatamente nos dimos cuenta, si por 9 meses no tienes correspondencia, qué casualidad que te llegue un telegrama precisamente cuando estás en solitaria, o sea, cuando estás castigada, claro, cuando estás sin correspondencia y sin nada. Genoveva, usted dijo ahí en la ermita, y quiero citar sus palabras: no puedo explicarle lo que nos hicieron porque desgraciadamente muchas personas no creen lo que pasó. Sí. Desgraciadamente la historia del presidio político de las mujeres cubanas se ha mantenido en la oscuridad. Yo llevo aquí muchos años y primera vez que este tema ha salido en esta forma. Se había hablado de las presas políticas y eso, pero no de una forma profunda de realidad lo que pasamos allá adentro. Gracias también a una película que salió de Plantadas, claro, que Reinhold Rodríguez y Lilo Vilaplana la llevaron a cabo, aunque ahí no está reflejado todo lo que nos hicieron, pero da una indicación de cómo fue ese cautiverio, de las tapiadas, de los maltratos. Háblanos de las tapiadas y los maltratos, un segundo, para la teleaudiencia. Los maltratos, bueno, nos golpeaban. Los traslados siempre eran hombres los que nos daban golpes. En la película salen mujeres, pero son los hombres los que nos golpeaban. Siempre eran hombres. Siempre eran hombres. Siempre eran hombres, siempre eran hombres. Y entonces... Eso es un acto de cobardía, para empezar. Por supuesto. Poner a un hombre a darle a una mujer. Por supuesto. Y entonces nunca era un traslado normal. Siempre era un traslado a punta de bayoneta, como digo yo, aunque no tenían bayonetas, pero era piñazos limpios. Yo soy, como usted me ve, pequeña,
y me lanzaban por el aire. Una de las veces me tiraron y suerte que era una hierba, pero mis compañeras pensaron que me habían matado porque perdí el conocimiento. Déjame relatar. En el traslado de nosotros hacia Baracoa, en Oriente, el rumor que ellos dejaron antes de que ocurriera el traslado es que se estaba preparando como que nos iban a llevar para la Unión Soviética, que nos iban a castigar. Cuando salimos en el traslado, yo llevaba tantos bultos que casi no me podía mover. Y ella se metió, yo dije, escóndete en los bultos. Y cuando el guardia la vio, la cogió con un acto de karateca, la lanzó por el aire y cayó de cabeza. Beba estaba en contusión, Beba, los ojos estaban vidriosos, o sea, ella no sabía dónde estaba, no sabía que estaba, ella seguía avanzando por puro instinto, ella seguía caminando hacia donde estaban las demás presas. Pero eso fue después. Ahí la golpearon. Sí. Claro, y ese era un tiempo en que no había forma de sacar esas imágenes al exterior. No había celulares, no había esa tecnología. Y como dijo la película, nadie escuchaba el documental, porque también las denuncias salían y mucha gente no creía, como usted dijo, Genoveva, no creían que estaban golpeando, torturando y acabando con mujeres cubanas decentes y valientes que dieron la cara por la libertad de Cuba y cumplieron ahí esos años de prisión. Dígame. Sí, y no solamente eso, sino que junto con nosotros, nuestra familia, porque lo que nos hacían a nosotros repercutía en la familia. Mi familia no sabía dónde me habían llevado, ni a mí ni a las demás presas. O sea que era una tortura, le decían, y incluso iban a la casa y le decían, no, ellas se fueron para la Unión Soviética. Y resulta que nos habían llevado a Baracoa, desde Guanajay a Baracoa. Y físicamente, ya le digo, acababan con nosotros a palo. Las tapiadas, para que la gente sepa lo que eran. Sí, pero antes, eran las tapiadas. Antes de ir a las tapiadas, déjame comentarte Baracoa. Ellos usaron a Baracoa, ¿por qué razón? Quedaba completamente aislada del resto de la nación. Y Baracoa era un reducto que ellos completamente revolucionario. Cuando nosotros llegamos a Baracoa, los niños, cuando salían de la escuela, nosotros no los podíamos ver, pero oíamos las vocecitas que gritaban esbirras, paredón. Oiga eso. Porque qué odio, qué manera de sembrar el odio entre los niños. Sí, entre los niños. Entonces es cuando decidimos que había, y la vocera fue ella. Bebita subía a las 9 de la noche todos los días, altísimo, para poder difundir al pueblo de Baracoa quiénes éramos, por qué luchábamos. Eso fue muy importante. Sí, muy importante. ¿Qué usted le decía? Bueno, porque ellos le dijeron al pueblo que éramos prostitutas. Eso. O sea, que éramos... Entonces ahí yo me ponía, pueblo de Baracoa, somos presas políticas, nos han traído de Guanajay, nuestros padres no saben nada de nosotros. Y así, y solamente estamos aquí por nuestras ideas, porque somos anticomunistas. Y o sea, todo lo que nosotros pensábamos era lo que yo les decía a ellos. Y le hablaba de cada una de nosotras. Y ya fue una cosa que ya se dieron cuenta, la parte humana. O sea, cuando ya tú le escribes a otros seres humanos, le hablas de un humano, ya entra otro tipo de sentimientos. No es una cosa abstracta, que es una prostituta, que no sabemos quién es. No, es una persona
hija de su padre y de su madre. Fue un régimen de oprobio desde que bajaron de la Roma. Sí. Lucharon porque querían sacar a la dictadura de Fulgencio Batista, pero se convirtieron en una dictadura peor. Y mintieron desde que llegaron. Yo me alegro este testimonio de ustedes para que la gente sepa y vea de que el cubano se alzó desde el principio, no solamente los hombres, sino mujeres como ustedes. Usted, Ana Lázara, logró escapar, fugarse de la prisión en Guanabacoa. Me imagino que salieron a hacer una cacería. Yo estuve 3 meses en la calle y ahí me di cuenta del terror que habían sembrado en la población. La población tenía un terror tal que gente que pensaba como tú y como yo era capaz de denunciarte, pero por miedo. Fíjese. Porque nada más que acercarte a ti significaba peligro. Después que usted se fuga, ¿usted cree que la persona que la delató fue por miedo o trabajaba quizás para el régimen? No lo sé. No lo sabe. Ahí está el problema. O sea, claro. ¿Por qué la desinformación? ¿Por qué ese tipo de trabajo psicológico constante va creando una sensación de desconfianza mutua que nunca llegamos a saber quién es quién dentro del sistema debido a eso? Pero cuando tú usas ese mismo mecanismo, cuando yo salí en libertad, yo llegué a seguridad del Estado, entré como si fuera un funcionario de alta jerarquía. ¿Y cómo entré? Agarré la cartera estilo comando, en lugar de como usamos nosotras las mujeres las carteras, me la puse en el costado, así. Cuando el guardia me fue a parar, le hice así como si fuera un insecto y el guardia se cuadró delante de mí. Cuando los dos de allá vieron a estos dos que se cuadraron también. Yo llegué y le dije, ¿dónde vive Maño? Era Fernández Blanco. Entonces me dice, no, pero él no está. Le dije, bueno, no te puedo decir cómo le dije. ¿Y quién era la persona que usted había preguntado? Era un teniente coronel. Pero ¿por qué yo hago eso? Ok, Fernández Blanco es el que me hace la entrevista a mí, la última entrevista que yo tuve en la prisión. ¿Qué tipo de discusiones tuvieron ustedes, si alguna, con sus carceleros, Genoveva? ¿Tuvieron confrontaciones verbales? Sí, muchísimas confrontaciones. Incluso en uno de los castigos, eso fue que nos habían quitado la visita por 9 meses, y entonces cuando ya estábamos preparadas para esperar a nuestros padres, vinieron y nos dijeron que la visita así arbitrariamente la habían suspendido, y entonces hicimos un toque de lata, que ese toque de lata era coger el plato que era de metal y rayarlo contra las ventanas, las rejas de la ventana. Y eso era un ruido atroz, y el pueblo de Guanajay, que estaba ahí cerca, pues protestaba por eso. Y entonces ellos nos castigaban más, por supuesto. Pero ese día sacaron a la llavera que tenían, porque nosotros teníamos una celadora dentro del pabellón por 24 horas, ellas dormían allí. Pero ese día la furia nuestra fue tanta que ellos decidieron tenían miedo de que le hiciéramos algo a la celadora, la sacaron de allí, apagaron las luces y entraron a disparar con ametralladoras, con revólveres, con todo en la parte del comedor, porque tendría que saber usted cómo se distribuye pero ahora no hay tiempo, ahora no hay tiempo para eso. 26 balas explosivas, balas de esas que cuando penetran
Exacto. Es cuando Toda la pared del había comedor. la pared completa del comedor. Cuando ellos vinieron después a pedirnos excusas, nosotros le dijimos, ¿qué usted cree de esto? El jefe de prisiones, ¿usted cree esto? Todos esos huecos en la pared a la altura del cuerpo. Y milagrosamente ninguna de nosotros fue herida. Milagrosamente. Fíjese, podemos estar hablando aquí y por mí fuera una Yo sé, vida nosotros para que sabemos. ustedes lo cuenten todo. Tengo esta pregunta para ambas. Los años que usted estuvo en prisión, Genoveva, ¿cómo usted cree que logró vencer eso? ¿Cómo logré Vencer, estar en prisión. estar en prisión todos esos sin años. doblegarme? Exacto. Bueno, pues por mis principios, y no solamente eso, sino que viéndolos a ellos en la manera que ellos actuaban, me daban a mí la autoridad y la certeza de que yo estaba en lo correcto y que los que estaban en la oposición incorrecta eran ellos. ¿Qué cree usted dentro de usted que le ayudó a soportar casi 20 años en prisión? Dios. Dios. Dios nunca me abandonó. Dios siempre estuvo ahí en los peores momentos, en los momentos más tristes, en los momentos más duros. Y no quiere decir que yo en todo momento estuve, como diríamos, al lado de Dios. Cuando uno tiene momentos de duda, Claro. uno tiene momentos, Pero Dios es quien le ayudó, pero le ayudó a a la usted larga en todos esos años. es Dios. Dios siempre ayuda. Eso es verdad. Ana Lázara, Genoveva, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por lo que hicieron por mi país. Pues yo soy cubano Yo sé. y lo siento. Y les agradezco a ustedes el honor, la valentía, la decencia de pararse de pie ante ese régimen de oprobio. Muchas Cuba- gracias. Cuba Ah, va a ser libre. Gracias. Cuba va a ser libre. Cuba va a ¿Cómo ser no, libre. Ana Lázara? Sí. Genoveva. Un Gracias. abrazo. Un abrazo, gracias.